Hola, Giro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto me da verte. Sí. Sí te cuento que esta es la primera vez que estoy haciendo esto. No voy a negar que me reta un poco, pero creo que es importantísimo hablar sobre salud mental, ver nuevas estrategias, qué nos dice la ciencia para poder optimizar el bienestar de las personas. Y bueno, acá me tienes. Sí, sobre todo que estamos en una época muy difícil, ¿no? Sí, es Nos ha bastante tocado complejo. por partido doble. ¿De qué, perdón? Nos ha tocado por partida doble, digo, la, Sí. la crisis. Sí, por la pandemia y el coronavirus. Claro, lo que pasa es que esto nos genera mucha ansiedad porque el común denominador entre ambas es que hay incertidumbre. No hay certeza de lo que viene. No sabemos si lo que está pasando o va a pasar también me va a tocar a mí, también seré una víctima yo, estaré afectado. Y bueno, eso es por el lado de la pandemia, pero cuando hablamos del COVID, sí, perdón, cuando hablaba del COVID, pero cuando hablamos de política, sí todos por lo general sí nos sentimos tocados. Aunque hoy día no sea el Así foco, es. sí me parecía importante mencionarlo. Y cuéntanos también, Ujú. Tere, o sea, como para comenzar, para arrancar esto de la psicología positiva, ¿verdad? Mm, De esta buena rama de la pregunta. psicología. A ver, te cuento. La, sí, 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 claro que sí. La psicología tiene cientos de años buscando optimizar la vida del ser humano, buscando medir algunos aspectos importantísimos como inteligencia, personalidad, fortalezas y demás. Sin embargo, en algún momento, digamos que se desvirtuó el camino de la psicología. La psicología empezó a profundizar el conocimiento en patología. ¿Qué está mal en el ser humano? ¿Cuáles son las enfermedades que tiene, sus características? ¿Cómo la diagnostico? Concretamente te cuento que cuando era la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos se empezó a dar muchísimo presupuesto para que investigadores PhDs e investigadores norteamericanos pudieran identificar cuáles eran estas patologías con mayor profundidad. Entonces te imaginas que los psiquiatras y psicólogos empezaron a acrecentar esta búsqueda, ¿cierto? Y se dejó de lado, porque tampoco había inversión, se dejó de lado la investigación sobre qué sí funcionaba en el ser humano, qué estaba bien. Incluso la industria farmacéutica se involucró en este tipo de estudios, en este tipo de investigaciones, lamentablemente, ¿no? Y bueno, es así como en la psicología crece enormemente un manual llamado DCM. El DCM es un manual diagnóstico, es un libro que nos dice qué no funciona en el ser humano, qué está mal en el ser humano o cuáles son las patologías, ¿sí? Y bueno, no quiero andar en este lado, pero es a partir del año 2000 cuando un científico que tenía años investigando empezó a averiguar sobre cuáles eran las componentes de felicidad, por qué las personas eran resilientes y se reinventaban después de alguna tragedia. Empezó a explorar mucho de eso y abrió los ojos de la psicología. Es ahí cuando se hace un corte, un antes y un después, y aparece la psicología positiva, que es la era, es muy reciente y en Perú está en pañales, Norteamérica y Europa es más común, es la psicología del potencial humano, ¿no? ¿Cómo hacemos que las organizaciones y empresas, colegios y seres humanos tengan una vida eh, mucho más feliz, enriquecedora, enfocada en los potenciales, ¿no? Como te imaginarás, los primeros años fueron llenos de escepticismo, la gente lo miraba con cierta burla. ¿Por qué? Porque no había mucha data, no había mucha investigación al respecto, pero ya en los últimos años, sobre todo en Europa, las investigaciones y estudios son más fuertes, así que ahí es como la psicología positiva va tomando fuerza. Y ahora no solo eso, sino que la psicología positiva se encuentra en una fase llamada la segunda ola, que nace específicamente en Londres. La segunda ola de psicología positiva es aquella que ya no rechaza a las emociones negativas, sino que valora, aprecia y rescata lo sano de poder sentir emociones como tristeza, ira, frustración, ocasionalmente y en algunas medidas, porque son ejes fundamentales para el despertar humano, la transformación del ser humano. Ujú. Ujú. Porque de lo que habíamos estado Sí. conversando en algún momento, eh, entonces la Ujú. meditación y el yoga, esas cosas, ¿van de la mano con la psicología positiva o son cosas totalmente diferentes? A ver, la psicología positiva es el estudio científico de todo lo que promueve el ser humano.
el bienestar del ser humano. Y a veces nos vamos a dar cuenta que son prácticas psicológicas, hablamos de resiliencia, esperanza, perdón, gratitud, pero a veces son prácticas físicas, ¿sí? Y es sería el estudio científico de por qué el mindfulness sí funciona, por qué el yoga también funciona, la meditación. Por ejemplo, en estos últimos años, debido a las investigaciones, se incluyó en la currícula británica el mindfulness para niños, sobre todo para poder mejorar y modular su conducta. Cada vez es más fuerte su uso porque hay más respaldo científico. Entonces, digamos que sí entra por el lado de estudiarlo y promoverlo, ¿no? Porque se miden los efectos, se pueden medir los efectos psicológicos de esto. Yo hago mucho más, yo no he estado haciendo últimamente, pero mindfulness sí. Y la gente cree, Giro, que el mindfulness es de pronto meditar, cerrar los ojos, desconectarse, pero no, en realidad el mindfulness es una praxis bastante antigua, significa conciencia plena y tiene que ver con vivir a total plenitud algunas experiencias. Y a veces esas experiencias pueden ser las de comer, por ejemplo, algunas personas que tienen ansiedad, yo les pido que coman en mindfulness. ¿Qué significa? Que se venden los ojos y empiecen a almorzar o a cenar o a comer algo totalmente concentrados en la experiencia. Yo aprovechando, mi nutricionista me ha pedido que coma, te cuenta acá, cacao, que genera endorfinas y serotoninas cada hora. Entonces yo, por estos días densos donde he tenido bastante demanda de personas con ansiedad y todo, lo que hago es comerlo en versión conciencia plena, en mindfulness. No lo como, lo pongo debajo de mi lengua y dejo que se derrita solo. Y la sensación de disfrute, de placer con el chocolate es otra. Lo mismo podemos probar mindfulness con, por ejemplo, música, no estar totalmente enfocados en lo que estamos escuchando. Hay otros ejercicios, me acuerdo que aprendí cuando estudiaba en Londres psicología positiva, como mindful walking, que habla de que las personas puedan empezar a caminar, por ejemplo, en un parque absolutamente concentrados en el disfrute de lo que ven. El árbol, la brisa, a mí me gusta caminar por el malecón, no lo hago mucho por el hobby, pero me encantaba. Otra forma en la que yo practico el mindfulness son acá con mis babies. Tengo 4. ¡Ay, qué lindas! Sí, la compré y de tres llegaron de golpe de regalo. Por ejemplo, cuando yo estoy ansiosa o tensa, eso también no solo se lo recomiendo a las personas, sino yo también lo practico y me pongo a ver. Es una versión de la práctica de mindfulness también, que es ponernos a ver algo en concentración plena, si estás ansiosa o ansioso sobre todo. Entonces yo ya lo he hecho antes, ponerme a ver mis orquídeas y entrar en estado de algo que en inglés se dice AWE, como en estado de sorpresa, de asombro. Y es increíble cuánto te puede desconectar de la rutina, más ahora que no podemos hacer tantas actividades como diversas. La veo esta o mi otra baby, que es otra por acá. Tengo 4 en realidad, que son mis hijitas. Pero bueno, a lo que quería llegar es que para hacer una práctica de mindfulness, por favor, no es una práctica de meditación enajenada de la realidad, es una práctica de conciencia plena. Lo mismo puede pasar si nos masajeamos y demás. Por ejemplo, Jenny Lee, por ejemplo, nos dice que lo aplica tejiendo joyas. Y yo lo sé, Jenny es una profesional maravillosa. Ella de ella compro todas mis joyas, también mis aretes. A lo que voy es excelente porque se ha practicado mindfulness, me acuerdo haber leído un paper sobre eso, en personas que tejían también. Para adultos mayores, sí, que ya tejían, les pidieron que tejan en conciencia plena y el bienestar de los adultos mayores fue subiendo. Así que sería genial que la gente lo ponga en práctica. Sí, es muy bonito. Incluso, bueno, así como te contaba, no sabía mucho de esto. Entonces, en algún momento me inscribí en unas clases de danza japonesa y la profesora me dijo, ¿no? Mira, sea lo que diga la canción, lo único que tienes que hacer es sentir la música, el ritmo y moverte al ritmo, ¿no? Entonces, era salía totalmente
liberada de muchas cosas. Era como, no estaba yo en Zoom, estaba en mi cuarto realmente Sí. y sentías una paz. Te Es cuento, muy, muy Ciro, bonito. que lo que tú nos estás contando ahora se conoce como savoring. Es un concepto que no tiene traducción hasta donde yo sé en el español y que acá en los espacios en los que hago docencia o interactúo con otros colegas no lo he escuchado. Y el savoring es parecido al mindfulness, pero el mindfulness no es lo mismo. Mindfulness es concentración, pero el savoring es disfrute y entrega plena. Por ejemplo, vivir de manera intensa algunas actividades o disfrutarlas de manera intencional. Hola, hola Lupa, ¿cómo estás? Por ejemplo, que a mí me pasaba, yo te cuento que tenía una agenda bien apretada, pero el año pasado y este año a inicios también me daba tiempo para hacer algo que me encantaba. Yo bailaba salsa y bailaba bachata. Y al inicio era un reto para mí porque yo soy un poco mental, soy organizada y demás. Y en el baile, lamentablemente, no se trataba de que yo me sepa la coreografía, en el baile se trataba de que yo me deje llevar por mi pareja, porque, bueno, es un tema con el baile, ¿no? Son las parejas las que guían a las chicas. Y personalmente, puede ser con las joyas de Jenny Lee, puede ser con hacer pasteles, lo que tú quieras, pero entregarnos al disfrute de una experiencia, ya no solo concentrarme, sino entregarme al placer de una experiencia que casi siempre es sensorial, tiene que ver con la danza, tiene que ver con la comida y demás. Es un concepto que el savoring que eleva la felicidad también. Las personas que se entregan a las experiencias que les gustan, solo para terminar, también me pasaba algo, voy a contar un poco mi vida personal. Yo antes nadaba, bailaba, mil cosas así. Enseñaba acá, enseñaba allá, tenía pacientes, pero ahora es un año más que nada. Bueno, a lo que quería llegar es que yo antes nadaba, pero cuando estaba nadando, estaba pensando en otra cosa, estaba pensando que más adelante tenía que ir a dictar al otro lado y esta vez en el otro, pero de eso impedía mi disfrute, eso impedía que yo me conecte con la pasión, con la experiencia de disfrutar. Entonces, ya recuperando un poco lo que aprendí así, se trata de entregarnos al disfrute de la experiencia. Como nos dice Andrés, el Andrés. disfrute de la comida, hay algo interesante. Por ejemplo, a ti y a mí nos puede gustar, imagínate, el lomo saltado. ¿Ya? Y vamos a ir a comernos a Panchita, que a mí me encanta el lomo saltado de Panchita, el lomo saltado, pero a lo mejor estoy conversando con alguien y estoy que reniego y estoy molesta o me trajeron la comida y se demoraron y yo no estoy como consciente de la experiencia de comer, no estoy presente en el momento. Entonces, así el lomo saltado lo haya presentado el ganador de Mistura 2019, no va a ser lo mismo porque no estoy entregada en la experiencia de disfrute. Entonces, hola Lani, ¿cómo estás? Entonces es súper importante que nos animemos a vivir las experiencias al presente. Un pequeño detalle antes de pasar con todo lo que teníamos en agenda es el enfoque al presente. Estamos en una época en la que se hace sumamente complejo, complicado, toda la situación que vivimos nos pone ansiosos, pero eso hace que las personas se disparen hacia allá, hacia el futuro. Todos estamos disparados en qué pasará y eso nos vuelve ansiosos. La ansiedad es una respuesta biológica de la cual seguro ahora te puedo contar. Y no estar presente, estar pensando en lo que podría pasar, en la tragedia que podría venir si nos acelera el cuerpo. De pronto tu latido se acelera, tus poros se abren para que el calor del cuerpo salga en versión sudor, las pupilas se dilatan y la sangre se va a las extremidades, no a la cabeza, a las extremidades. Y tu cuerpo, el mío también, empieza a bañarse o llenarnos de una sustancia que se llama cortisol y otra sustancia que se llama adrenalina. Un poquito es chévere. Para una película de terror, para cuando tienes una cita, para cuando te subes a una montaña rusa, un poquito en chiqui, pero cuando tenemos demasiado cortisol y demasiada adrenalina, no, lo que chévere es el cortisol, la adrenalina no es tan bacán. Nos estresamos, nos ponemos ansiosos y la verdad es que traemos abajo nuestro sistema inmune, fragilizamos nuestra salud mental y física. Mental porque me disparé con ideas trágicas, física porque mi cuerpo me dice si your wishes, my commands. Y de pronto, yo pienso eso, el cuerpo lo hace.
Por ejemplo, si hacemos un ejercicio ahorita al toque y yo te digo giro, imagínate que tienes en la boca, no en la boca, frente a ti, un plato de ceviche con un montón de limón así recién traído del norte y el ceviche está de pronto riquísimo y vemos que ahí está el camote, la cebolla, el choclito, qué sé yo. De pronto, si sigo con esto, tú vas a empezar a salivar. ¿Sí? Ujú. Vas a empezar a salivar y demás. ¿Por qué? Porque tu cuerpo reacciona incluso a lo que no existe. Si te voy a poner una película de drama, entonces tu cuerpo va a reaccionar a lo que no existe, vas a llorar. Si leemos amenazas donde no las hay, vamos a reaccionar así, desde el miedo. Entonces, es súper importante tener en cuenta que lo que sentimos, perdón, lo que siente nuestro cuerpo muchas veces está disparado por las amenazas mentales que hemos creado nosotros. Y eso es súper importante. Y a quien le ha bajado la presión habría que animarlo a pensar qué ideas ha estado teniendo últimamente, a qué tragedias ha estado llevando su mente, adelantándose, ¿no? Es Ujú. un tema, a mí personalmente es un tema que me gusta bastante, pero no me acuerdo cuál era la pregunta. Vamos a hablar del PERMA, creo que era la fórmula científica de felicidad, me parece. Sí, 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 ¿Sí? apuntando como que al bienestar, Así, íbamos a hablar de los componentes del PERMA. ¿qué cosa es Sí. el PERMA? Ya, a ver, primero la pregunta, ¿qué cosa es el PERMA? Después de haber tenido tanto tiempo investigando sobre qué está mal en la persona, ansiedad, depresión, paranoia y anorexia y todo eso, llegó el momento de saber que está bien, ¿sí? Te cuento que la fórmula antigua de felicidad, la vieja, solo para chismearte un ratito, la fórmula antigua de felicidad nos decía que felicidad era tener altas emociones positivas y bajas emociones negativas. No, esa es la versión antigua, porque uno puede estar drogado y eso no, esa es alegría, es un estado de emoción, pero no es felicidad. La felicidad es más compleja que eso. La felicidad se define como una fórmula y se llama PERMA B. PERMA B, con B chica. Sí. PERMA viene por P y a todos los que están acá sí los animaría a de repente pensar o tomar notas sobre cómo conseguimos nuestro propio PERMA B. Cuando hablamos de P, estamos hablando de primero emociones positivas. ¿Qué son las emociones? Para empezar, todos tenemos 5 emociones básicas. Tenemos a la alegría, tenemos al miedo, tenemos la ira, tenemos la tristeza y el asco. Sí, aunque no lo creas, el asco es una emoción. ¿Sí? Entonces, todas estas las tenemos nosotros y las tienen también los animales. ¿Sí? Aunque no lo crean. Ujú. Pero solo que nosotros tenemos otras mucho más complejas. Las emociones negativas no son malas. Si no sentiríamos ira, no podríamos reclamar lo que es justo o alejarnos de lo que no nos conviene. Si no sintiéramos tristeza, no podríamos cerrar nuestras etapas. Si no sintiéramos asco, te cuento, Giro, que el asco es una emoción que se creó para no morir envenenados. Yo de pronto Mm. como algo, un bebé también, como algo y está descompuesto, mi tracto digestivo va a llegar hasta acá y de pronto mi tracto digestivo lo va a volver, es increíble el cuerpo humano. Y bueno, la alegría es aquello que nos indica que estamos yendo por buen camino, es la emoción asociada al disfrute. Y adicionalmente hay otras más complejas que, por ejemplo, se arraigan de aspectos como la gratitud, que es importantísima para la vida de los seres humanos, ¿no? Los animales pueden tener esas emociones básicas, saben cuándo huir de un depredador, los animales saben que si pierden un cachorro o una cría van a estar tristes o alegres si llega el dueño y mueve la colita. Pero lo que no pero no pueden ir más allá y nosotros sí, nosotros podemos sentir gratitud porque nuestros seres queridos están vivos o porque estamos contentos con el trabajo que tenemos o porque tenemos salud. Eso es algo más complejo. Podemos sentir esperanza, que es la idea de que haya pasado lo que haya pasado, vienen momentos mejores, momentos atribuidos al esfuerzo propio, ¿no? Y tenemos el humor, que es uno genial. En los exámenes de fortalezas el humor no es más el más alto, aparentemente, el más alto que tengo, pero uno entrenar, sí, es más, un tiempo entra a clases de clown por eso. El humor es aquello que nos permite
disfrutar de escenarios, bromas y demás, pero también crear, ser quien crea memes, frases, disfrutes. No es tan natural en el ser humano el humor a veces, pero sí es una llave para el bienestar. La idea es que el ser humano pueda sentir más emociones positivas y sobre todo no conformarse y buscar escenarios que le den emociones positivas. ¿Sí? Tal vez para ti es comedias en Netflix, tal vez para Alanis es ponerse en contacto con gente buena onda que le da esperanza, no sé. O tal vez para Stephanie es activar su gratitud. Yo te cuento, ¿no? Algo que aprendí el tiempo que estudié en Londres, esto era que había muchas investigaciones sobre gratitud, que era una de las más potentes, y una de las más útiles era llevar un diario de gratitud. Es decir, la fórmula perfecta de gratitud es de 3 cosas al día. 3 días a la semana, registrar 3 cosas por las cuales estés agradecido. ¿Sí? Y no tiene que ser cosas que te pasaron, a veces son cosas que perdiste, soltaste o que no te ocurrieron. Como yo, claro, que no viajé antes de la pandemia, felizmente. ¿No? El efecto Billy Something se llama, no me acuerdo. Y esa es la P. Así estoy en la P, lo siento. Sí puedo seguir con las otras. Vamos a la E. La E habla de engagement y tiene que ver con encontrar una actividad que nos dé flow. ¿Sí? Y no estoy, todos mis alumnos, porque yo trabajo con jóvenes de 20 años, creen que hablo de reggaetón. No habla de reggaetón. Flow es algo bravazo, no tiene de repente traducción en el español, es nuevo y cuando yo hablo con otros colegas no lo identifican mucho, perdón. El flow es la capacidad del ser humano para hacer experiencias que le hacen perder la noción del tiempo. Pasa en el amor, por ejemplo, pero pasa con los hobbies. Por ejemplo, para ti era bailar danza japonesa, para mí era bailar bachata, por ahí va. Puede ser preparar postres, tejer como Yaneli teje sus joyas, o como alguien cocina, es perderte, literalmente perder la noción del tiempo y de quién te está viendo. Por ejemplo, yo al inicio estaba con Roche, pero ahora ya me olvidé, no sé quién está, y me entrego a la experiencia, a eso se le llama flow, ¿no? Y fue investigado por Mihaly Csikszentmihalyi. Perdón, ¿me decías algo? Es como dejarnos fluir, ¿no es cierto? Es como sí. Dejarnos llevar por la experiencia. Sí, eso es flow. Y cuando hablamos de engagement es que te comprometas contigo misma a hacer o mismo a hacer cosas que amas. Que no borres de tu agenda lo que te acuerdas que te hace, que te regresa a la vida. ¿Sí? Hay algo que te gusta. Todos tenemos un hobby. Si no lo recordamos, pues lo empezamos a cultivar. Ahí está la pregunta de Alanis. Te cuento, Alanis, que no es flow, no es, por ejemplo, dormir ni ver Netflix, porque ahí, ¿sabes cuál es la diferencia? Estamos en estado flat, estamos en estado pasivo y tu cerebro no es retado. Cuando tu cerebro es retado, cuando podemos mejorar nuestro rendimiento con algo, es ahí cuando nos estamos en flow. Jugando básquet, cantando, haciendo yoga, yo entrenando, por ejemplo, cada vez aguanto más, entreno con electroestimulación, es terrible, pero me gusta. ¿Sí? Entonces, eso es para la segunda parte de la fórmula de felicidad, es encuentra algo que amabas o amas y no dejes de hacerlo. Y lo otro tiene que ver con seguir mejorando. Por ejemplo, si la actividad que hacías ya te aburrió y te dejó en flat, el flow se pierde. Ahí está mi vecino construyendo una piscina, espérate, ya. Ya. Lo otro es la R de relaciones. Entonces, sí, Netflix no cuenta. Netflix en chill, algo distinto. Tiene que ser, aunque sea salir a caminar. Ok, relaciones. Eso parece un poco obvio, pero no es tan a la ligera. Cuando hablamos de relaciones es tener hombros en los cuales familiares, por ejemplo, descansar en el sentido de tener a quien contarle cómo me fue, poder compartir mi vulnerabilidad con personas. No tienes que ser extrovertido y contárselo a todo el mundo, postearlo. Basta con que sepas que tienes alguien en quien confiar o un hombro en el cual apoyarte. Y también otra forma, porque a veces sí vives con personas, pero no te sientes como
support, como sostenido, es que pensemos en estas relaciones amicales, por ejemplo, familiares, ¿me recargan o me dejan desgastada, como drain, como drenada? Si estos Ajá. vínculos familiares o amicales me recargan, estoy en buen camino. Si estos vínculos me dejan más ansiosa que el inicio, mejor piénsalo bien. O sea, si va alineado a tu salud mental, go for it, continúa, dale. Métele sazón, batería y reggaetón, pero si no, mejor piénsalo, ¿no? Es Me como nuestra relación amical. A las 5 de la mañana, ¿estás despierta? Pero, amigas, me acuerdo esos tiempos, claro que sí. Sí, Hay gente que aunque no veas, físicamente te recarga, y éramos, claro, el tú y yo teníamos algo de eso, no nos veíamos en físico, pero así es. ahí estábamos. Y lo otro, quiero, sorry, sé que me demoro y tenemos otra lista de cosas, el mínimo. Todos tenemos el que es el que la persona encuentre su para qué. Antes la fórmula de felicidad nos decía que sí, más emociones positivas, menos emociones negativas. No, no va tanto por ahí. Las emociones negativas también tienen un valor y a lo mejor todos los que están acá presentes logran identificar cuál es el para qué de sus vidas, ¿no? Cuál es el motor, cuál es el motivo, qué me impulsa a salir adelante. Puede ser la familia, etc. O cuál es el para qué de mi historia, ¿no? En este caso, el para qué de mi historia tiene que ver con la psicología. Yo entré a hacer docencia, giro, de chiripa, reemplazando a alguien, así te lo juro. Pero me di cuenta mirando atrás que todas las diferentes piezas eh, fueron llevándome a que era la mejor decisión. O sea, en este caso yo encuentro diferentes piezas. Mi propia historia como alumna me lleva a saber que valió la pena cosas que pasaron, por ejemplo, que bueno, ahí no será día para hablar, porque me llevó a donde estaría. A lo mejor tú también, a lo mejor todo el camino que tú has transitado te dice, ah, valió la pena lo que pasé, aunque fue duro, porque yo ahora, por ejemplo, tengo un atelier orgánico y soy la queen del mundo orgánico. Es decir, recoger el para qué de nuestra historia y convertirlo en algo más, ¿sí? Y el último, los dos últimos, ¿sí? ¿Puedo decirte o quieres comentar Sí. algo? ¿Tú o alguien quiere comentar Ah, no, algo? no. Digo, ¿No? de repente es, o sea, todo esto, claro, todo esto son, todas esas son lecciones que vamos aprendiendo, ¿no? Y convertir todo lo que nos pueda pasar en algo positivo para nosotros. El veneno en medicina. Sí, Así justamente es. así se llama mi hija, Oh, ella se llama Sakura y viene qué lindo. con una historia parecida. Todas mis orquídeas tienen han llegado así con, con una historia. No voy a compartir, no es el momento, no es el lugar, pero bueno. Sí, es eso, es el veneno en medicina, es el saber que haya pasado lo que haya pasado, yo puedo transformar mi historia o apoderarme de mi historia y elegir a dónde se decanta, ¿no? Y esa es la M, ¿sí? Y otro, hola, ¿cómo estás? Creo que Charlene, hola Charlene, ¿cómo estás? Y la última es la A de accomplishment, que significa que el ser humano en homeostasis no, es, no está del todo bien. Giro, han hecho investigaciones con gente que se ha sacado la lotería y se ha puesto, por ejemplo, y han medido bienestar con endorfinas, serotonina y demás, y la gente, por ejemplo, en 8 semanas, tiene 8 semanas como de bienestar y demás, pero un boost de felicidad, por así decirlo, y cae y entra a una media normal. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano necesita conquistar nuevos objetivos, nuevas metas, tener nuevos retos, nuevos desafíos y tener metas, aunque el año se esté acabando, tener metas es algo que nos llena de bienestar. Esa es la A. Y finalmente está la B de Vitality, que tiene que ver con la importancia de cuidar el cuerpo, la importancia de dormir, la importancia de literalmente dormir 8 horas si se puede de corrido, y la importancia de hacer deporte, comer sano, por ejemplo, esto de acá, gracias nutricionista, que me manda cada hora pastillitas de chocolate, El pero chaco, el chaco. el chocolate entre otros alimentos, pueden hacer un boost al bienestar personal. Entonces, eso es Vitality. No hay,
hay un dicho que dice mente sana en cuerpo sano, va un poco por ahí. Si tú cuidas de tu cuerpo, realmente puedes optimizar tu bienestar. Cuando estamos estresados, Giro, y a mí misma me ha pasado, a veces la tensión nos pide, no sé, hamburguesa. ¿No les ha pasado a ustedes que bastantes quieren pizza, pollo a la brasa, papa frita, hamburguesa? A mí me ha pasado, a mí misma me ha pasado. Pero realmente, ¿qué pasa? Tu cuerpo te pide grasa, sí, ¿y a dónde la manda? La manda a recubrir el lugar de hibernación por excelencia, que es tu estómago. Entonces, cada vez que estás tenso, produces cortisol y todo se va a la grasa abdominal. Ahí está si alguien tiene pancita y está estresado, ya viene el verano, no se tense. Quieren bajar de peso, no produzcan cortisol. No quieren producir cortisol, chill. O como hace mi nutricionista, coman chocolate, ¿no? Para tener endorfina. De verdad, es súper importante. ¿Sí? Como ese día que hablamos y me agarraste comiendo papitas y estábamos así como que, tengo una reunión después. Vale, sí, sí, fue gracioso. Yo también, mira, Giro, yo igual sabiendo de esto, también como papitas. No como ahora porque ya estoy con nutricionista ahora, ¿no? Pero me ha pasado, no he querido yo he querido pizza. Son los placeres de la vida también. ¿No? Es otra forma de ser savoring, que es el disfrute de Así lo que consumes o haces, ¿sí? Y ya, eso es en cuanto al PERMA, que es la fórmula de felicidad. Yo lo que hago con mis alumnos en la primera clase es pedirles que hagan un board de su PERMA y me cuenten o nos cuenten cómo van a llevar el PERMA a 3 meses a cabo. Y es lo mismo que los invito a ustedes a hacer acá. ¿Sí? ¿Cómo llevamos el PERMA a una realidad en 3 meses? Ya que voy a hacer ejercicio, voy a juntarme con gente menos tóxica, voy a retomar mi hobby, voy a incrementar la gratitud, me voy a acordar del para qué sé yo. Así que nada, llevar el PERMA a cabo, sobre todo porque está científicamente demostrado. Y eso es genial porque si lo hacemos, o sea, porque sí, en algún momento me lo mandaron a hacer, no te voy a mentir, porque lo que pasa es que yo soy muy ansiosa, entonces había que hacerlo. Y realmente la meta se forja mucho más, porque alejas toda la parte que te distrae. Y es genial, así que se los recomiendo. Hagamos el PERMA, de hecho, para de aquí a 3 meses. Es decir que el PERMA se hace todos los días es muy complejo. El PERMA es un estilo de vida en realidad. No, yo misma tengo mi agenda de gratitud que viene de las investigaciones de Robert Emmons de la Universidad de Berkeley y no lo hago todos los días. Por eso la fórmula es hacerlo 3 días a la semana. Sí lo hago todos los días. No se olvida, la verdad. También tenía otra aplicación que se llama Three Good Things como el ejercicio original y te ayuda a mejor tener alarmas. Hay una aplicación para eso. Y de la ansiedad nunca hablamos, Giro. Ni siquiera. ¿Verdad? Pero creo que eso puede entrar por aquí, ¿no? ¿Qué, perdón? En la siguiente parte del temario, que es la salud mental y la alimentación. Alimentación y salud mental, que es para salud física y mental. Salud física y salud mental. Mira, ahí empezó, señores, lo siento, mi vecina está construyendo una piscina ahí como una cuadra, creo, pero bueno, ya está. Para empezar, salud. Cuando la OMS define salud, está hablando de salud física y de salud mental. Ahora es un concepto integral, no pueden separarse, están definitivamente unidos, ¿sí? Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de tener un filtro. A veces la gente se interesa en el filtro que tiene el Instagram y demás, pero así como el Instagram tiene filtros, que no sé cómo usar los filtros acá, tu vida también tiene que tener filtros. Sí, es importante filtrar de nuestra vida aquello que consideramos que no nos hace bien, que no nos hace daño, como por ejemplo pensamientos, ¿no? Pensamientos tóxicos que me llevan a mí a pensar que no puedo, que no la voy a hacer, que me voy a enfermar, que no lo voy a lograr, o que soy una mala persona para los estudios y demás, ¿no? El primer aspecto para mejorar la salud mental es identificar que no suma a la salud
mental. Es identificar qué puede estar drenando mi energía, eso es básico. Otro aspecto, ya voy a pasar al cuerpo, otro aspecto para la salud mental tiene que ver con la autoestima. La autoestima está, hoy en el tiempo no nos daría para hablar de esto, pero está compuesta de diferentes cajoncitos, entre ellos está la autoimagen, que tan enamorado o enamorada estoy de mí, qué tanto acepto lo que veo frente al espejo. Tenemos el autoconcepto, qué pienso yo de mí, qué valoro yo de mí, la autoeficacia, qué tan bien considero que yo que hago las cosas o cómo soy para los estudios o otros espacios en los que me desempeño. En líneas que, bueno, sin dar definiciones, a lo que quiero llegar es que es muy sano para ti que tengas un balanceado y sano concepto tuyo. No estamos hablando de ser un narcisista que cree que es el rey o la reina del mundo y que no tiene defectos, porque eso no está bien, y eso es egocentrismo, pero sí es importante saber identificar lo bueno, cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos, ¿no? Por salud mental. También otro aspecto que ayuda a tener salud mental es hacer deporte, no lo mencionamos antes, pero sí es súper importante, un segundo, vecino, construye tu piscina en otro momento, ya está. Sí es súper importante que hagamos ejercicio. Cuando tú y yo hacemos deporte, ejercicio, actividad física en general, tu cuerpo, mi cuerpo generan endorfinas, generan dopamina, generan neurotransmisores que nos ayudan a tener una mejor vida, ¿no? Y hablando de salud del cuerpo, no solo así, hay otro, por ejemplo, que es súper valioso, que es la oxitocina. La oxitocina apareció desde el momento en el que el bebé comenzó a lactar, muy, muy temprano en el tiempo, y es la hormona del apego, o el neurotransmisor, mejor dicho, del apego. Es ese que nace y aparece con el tacto. Por ejemplo, los beneficios de abrazar, o sea, no de abrazar ese de compromiso, abrazas a la tía que no te cae, y es como que le hace el cachete o el cuello para saludar de broma, sino el real y el auténtico abrazo, ese en el que te rindes en el hombro, en los brazos de alguien, puede generar liberación de oxitocina, que es un neurotransmisor que te ayuda a sentirte mejor, que te genera bienestar, ¿no? Por eso es sano. En los niños no recomendaría forzar abrazos extraños, pero para nosotros adultos, sobre todo en días pesados y densos, entregarnos a un abrazo sí es súper bueno. Sobre todo porque el abrazo tiene mucha correlación con mejoras en el sistema cardíaco y en el sistema respiratorio, ¿sí? Y Alani se ríe. A ver, Alani, ¿por qué te ríes? En serio, no es broma. No estoy bromeando. Sí, no, no sé por qué se ríe, ya me contarán por qué se está. Hidratación. El Sí, te escucho. minimalismo. ¿El qué? El minimalismo. Ay, ya, ese tema es súper nuevo y es súper nuevo. Nueva investigación es en psicología. A ver, ahora que tenemos una tendencia al reciclaje, a la reducción, al minimalismo y demás, hay investigaciones por la tía que no te cae. A ella no. Claro, sí te entiendo. Me ha pasado también. Me ha pasado. Ya. Hay investigaciones, justo algunos amigos estaban haciendo su tesis sobre ese tema. Investigaciones que nos dicen que el contar con menor volumen de como cosas genera mayor bienestar, así como el orden. Una persona que, sin excederse, ¿no? Porque ahora hay mucho toque por la limpieza, pero el orden, la limpieza genera un poco más de armonía y de paz mental. Y no solo eso, sino las donaciones, cuando tú abres ese ropero, ya viene fin de año, ¿eh? Abres ese ropero y encuentras, voy a regalar esto, no sé por qué la agarro, porque ya no la voy a regalar. Ya sé qué hago. Pero voy a donar, voy a entregar, ya cumplió su ciclo conmigo, genera mayor bienestar, ¿no? Genera una sensación de frescura y de volver a comenzar. El hecho de deshacerte de ciertas cosas, sobre todo cuando alguna de las cosas que tienes están asociados a, no sé, recuerdos pasados, personas pasadas o personas que ya no son parte de nuestra historia, ¿no?
a veces es bueno, si es que lo consideras sano, despedirse de ello, ¿no? Sí, me tengo 4. Son hermosas. Esto se llama Sakura. Bueno, Sí, acá también me acompañan todas mis plantitas. ay, Están mis hermoso. locos, Me he los vuelto locos. plant lover hace poco. Sí, pero definitivamente hay algunas personas, hubo una corriente fuerte de empresarios exitosos, gente de negocios, que elegía tener menos cosas. Pasaba con el caso de Steve Jobs, o con el caso de Barack Obama, o Mark Zuckerberg, que son personajes que la verdad me llama la atención investigar en temas de bibliografía, me parece súper interesante. Eh, Tanto ellos como las personas que los acompañan, ellos 3, por ejemplo, igual que Tony Robbins, las 4, eligieron que en su outfit no variaran de estilo, prácticamente es casi lo mismo. Casi Sí. lo mismo, ¿no? Porque, bueno, se consideran que hay un mayor desgaste en la elección de diferente versatilidad, pero fuera de ello, sí genera, si bien nos da placer, a ver, vamos a ir a algo, sí nos da placer ir de shopping, sí nos gusta ir de shopping y la sensación de salí con el iPhone nuevo, me compré nuevos zapatos, sí es placentera, pero hay un concepto maravilloso en psicología que se llama adaptación hedónica, ¿sí? Que fue investigado por Sonja Lyubomirsky, si no me parece, en Londres, y Sonja investigó que la gente, que sí es cierto, tú puedes sentir placer luego ir a comprar unos tacones, me ha pasado a mí, pero esto tiene un pico falso que te hace regresar a la media. Entonces, si bien el shopping nos genera cierto bienestar y es importante que además cultivemos el propio bienestar personal, el PERMAB, para que al regresar a nuestra media, regresemos a un lugar más sano y más estable. Porque lo que puede pasar es que cuando imagínate que me voy de shopping, ¿no? Bajo el pico de bajada, es más profundo si mi media no es una media, sino es un está en bajo. Entonces la sensación de se acabó el placer, se acabó las vacaciones, se acabó el shopping, se siente como un vacío. Se puede con una neurosis noógena o vacío existencial. Sí, sí, realmente es claro, es disfrutar de ese placer, pero también no perderse, ¿no? En ese disfrute, no es para siempre tampoco. Y también, sobre todo, porque si tú crees que en tus tacones o en tu nuevo jean se deposita tu bienestar, válido, pero ten en cuenta cuánto estás sacrificando, ¿no? Ten en cuenta que puede ser placer, pero momentario. Y si lo tienes, qué bueno, te felicito. Go for it, genial. Pero si pero si eso significa una carencia para tu familia, o significa una carencia para otras cosas, o significa llegar a fin de mes con ansiedad porque no te alcanza el dinero, entonces piénsalo mejor. Así es. Exactamente, como dice Charlene, la queen de las suculentas, por favor vayan a verla. De las suculentas son plantitas, por si acaso. Charlene, me he vuelto planta lover como tú ahora. En el caso de entrar en deudas, eso genera mucha ansiedad, eso genera mucha tensión. La idea de que no sé cómo llego al fin de mes porque no pagaré mis deudas y demás, nos genera una sensación de inestabilidad muy grande. Entonces me pregunto si ese perfume que te compraste vale lo suficiente para sacrificar tu salud emocional el resto del mes. Ahí sí piénsalo. Si tienes el dinero, hazlo. Ve por ello. Sí. Otro punto, perdóname que te interrumpa, sé que ibas a decir algo, es invertir en experiencias. Una experiencia puede ser también comida, una experiencia puede ser un viaje, un paseo, qué sé, y eso también es otra forma de tener algo más duradero, ¿no? Porque las experiencias, vivencias, viajes, aventuras, que es donde personalmente prefiero invertir en vez de una compra de algo, eso queda, ¿no? Ese tipo de vivencias quedan, no para alguien, sino quedan para mí. Son algo que en psicoterapia se llaman valores de experiencia. Pero nada, te escucho a ti, Giro, porque estoy hablando mucho. No, sí, eso que hablabas también me pasó, ¿no? Porque
tú sabes que el año pasado pasé una época de crisis de salud, entonces estaba nuevamente equilibrándome, entrando al training, de volver a hacer mis bolsos, mis macetas y todo esto, y de pronto, ¡pah!, pandemia. Entonces, es como que me quedé ahí, ¿no? Y tal vez no lo sentí mucho, o sea, de hecho, sí, te frustra, ¿no? Porque estás empezando algo nuevamente y estás emocionada ahí por avanzar y luego se apaga todo. Tal vez no fue una crisis para mí porque somos muchos en la casa, entonces estaba como que acolchadita, ¿no? Tenía una burbuja económica tal vez, pero realmente, o sea, estancarte nuevamente es como decir, pero no tengo nada, o sea, ¿no? Es la forma también de buscar alguna salida, ¿no? Entonces, Me gusta el tema no que podía yo traes. ponerme en cuclillas, pero me tiraba al piso a plantar mis plantas ahí, mis tomates y todo eso que ahorita están, pero que abundan en él. Entonces, es una forma de retribuir a todo lo que está pasando, ¿no? No puedo trabajar, pero, no sé, te doy tomates. Pero Entonces, te puedo dar de comer. Algo así, ¿no? me encanta de lo que estás hablando. Justo esa fue mi tesis de maestría, resiliencia, la capacidad de reinventarnos. Mira, el que no se mojó le salpicó, al que no se le salpicó se mojó. Estamos ahora ante un innegable cambio, ¿sí? Por más que tú tengas mucho dinero en tu cuenta, sabes que tienes que salir en mascarilla y no tienes la certeza, no tienes la certeza de que no te enfermarás o no se enfermarán los tuyos. Entonces, todos estamos ante una coyuntura bastante compleja por el tema de la salud, ¿verdad? Porque si no eres tú, es alguien que quieres, tal vez. Y nos toca reinventarnos, y nos toca hacer un duelo a lo que estamos viviendo, aceptar la situación en la que estamos, aceptar, de repente les ha tardado más a algunos que a otros el entender que ninguno se imaginó aquel 16 de marzo que íbamos a llegar a diciembre y contando en esta situación. Nos ha costado un poco aceptar, pero es fundamental lo que mencionas tú. Me adapto, acepto, me entristezco si lo necesito, reniego si lo necesito, adapto, respiro, acepto, tal vez me estanque un momento, pero ya estoy listo cuando yo lo elija para eclosionar, para poder romper el cascarón y continuar evolucionando, continuar reinventándome también. ¿No? Yo también me he tenido que reinventar, hago ahora sesiones online, antes no lo hacía, pero sin tanta frecuencia. Nos hemos tenido que reinventar todos y es mejor que abramos los ojos ante este escenario y continuemos viendo oportunidades de crecimiento ante eso que no nos esperamos. Sartre decía, ¿qué vas a hacer con lo que hicieron de ti? Jean-Paul Sartre, que es un autor bien complejo, pero bien bacano. ¿Qué hacemos con lo que nos tocó? ¿Sí? Así es. Después, giro. Charlene dice tuve que. Así Ya sé por es. dónde va. Estoy haciendo tuve que todo el tiempo. No sé si alguien tendrá alguna consulta o tú quieres hablar de algo más. Yo en breve tengo una sesión, pero de repente tú quieres comentar algo más. Nos da para hablar 1000 horas y bueno, no sé si Sí, pudimos realmente. comentar lo que Es un teníamos. tema bastante amplio, aparte que es complejo y de coyuntura. Yo veo mucho, Giro, muchas personas hablando sobre la ansiedad y posteando sobre qué es la ansiedad, que es googleable afortunadamente y fácil de encontrar. Pero es importante ver qué hacemos ante la ansiedad y dos, qué hay además de la ansiedad, porque si bien estamos ansiosos de manera general, es momento de activar nuestra resiliencia y creo que de eso no hemos hablado todavía, que es qué hacemos nosotros para reinventarnos, ¿no? Cómo volvemos a construirnos luego de un trauma, luego de alguna adversidad, luego una experiencia no planeada que me sorprendió, que me invadió, que no esperaba, tal vez lentamente me tocó o abruptamente de la noche a la mañana me pasó, pero que me invita a reinventarme.
Resiliencia, te cuento, Giro, ya terminando, viene de la palabra resiliere. Resiliere viene de la física, ¿ya? Y resiliere habla de aquel elemento que puede, ay, perdóname por lo que te voy a hacer un ratito, pero es para ejemplificar. Y es la capacidad de ser sometidos a algún tipo de tensión que no esperábamos, mira, suena, y regresar de alguna manera a nuestro estado habitual. Ya le regresé, pero eso es resiliencia, la capacidad de volver, ¿sí? Volver con ganancias, no volver con pérdidas, pero volver. Así es. Ya, ahora me encargo de... Ya volvió. Y de eso se trata, no vamos a ser los mismos. Hay dos tipos de resiliencia. Y bueno, ya va acabando el tiempo, pero hay resiliencia de las que regresamos a la normalidad, se llama resiliencia de resistencia, y hay otra que me encanta personalmente, y se llama resiliencia de reconfiguración, y habla de cuando la adversidad me transforma en otra persona o en una versión un poco más evolucionada de mí misma, como la Hiromi 2.0 o la Tere 2.0. Sí. ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Gracias, Tefi. Gracias a ti por el comentario. Sí, definitivamente vamos a generar un poco otros conversatorios con Tere, porque siempre, bueno, siempre cada vez que conversamos son horas, horas de conversar sobre lo nuestro y sobre cosas así, tipo terapéuticas, que a veces no nos damos cuenta y nos estamos haciendo en terapia entre las dos, y yo no soy psicóloga. Ha sido muy rico conversar contigo, no ahora, sino desde los tiempos en los que solíamos hacerlo, a pesar de la distancia a veces. Ahí va, el de la piscina. Y sí, las amistades, mira, un día podemos hablar de la importancia psicológica de las amistades, porque realmente no somos los mismos con o sin ellas, nos pueden reconfigurar la vida. Así es. Uh-huh. Sí, y de hecho, hay gente que te resetea, ¿no? Porque sí, Totalmente. yo he tenido un cambio radical y tú lo conoces definitivamente. Así, han sido cosas que no sabes que van a pasar, ¿no? No sabes cómo vas a cambiarlas, ni tienes la idea de cambiarlas, o sea, Es que no estás las que tranquilo vengan, y de ¿no? pronto ¡pah! Viene un machetazo que, o sea, la madurez se llega en chorro y solamente, y cuenta a partir de ahí, ¿verdad? Es Y es volver a genial empezar, eso. es volver a empezar. Y ya para ir cerrando también es importantísimo tomarnos el tiempo de hacer duelo, es decir, tomarnos el tiempo de aceptar nuestra tristeza, de aceptar de repente la vulnerabilidad o la ira que tenemos, no pelear con ella, permitirnos sentirla y volver a empezar, aceptar y volver a empezar, más conscientes de la vida que elijo, el camino que elijo. Así es. Uh-huh. Así es, Giro, creo que nadie no tiene algún comentario o algo que quiera decir, creo que igual ha sido un gusto conversar contigo, aquí me tienes, ahora voy a buscar más espacios para poder conversar sobre salud mental, para poder facilitarle mayor herramientas a las personas. Genial, Tere. Sí, siempre es un gusto conversar contigo. Sí Um, nos ha quedado cortito el tiempo, sí nos ha quedado cortito el tiempo, aunque no han habido muchas preguntas, pero por ahí las dejarán ya en YouTube luego cuando subamos la entrevista completa. Y sí, muchísimas gracias y gracias a de hecho ti. vamos a sacarle un espacio en la agenda, de hecho una agenda apretadísima, a Tere. Así que Encantada, muchísimas gracias. encantada. Y Me gusta. Y genial, también pueden ustedes, chicos, dejarnos sus temas, sus inquietudes y sugerencias para siguientes conversatorios. Sí, no hemos visto respiración diafragmática, hay varias cosas que no hemos visto, pero no para No, otros no soy. espacios, ¿sí? Bueno, Sí. entonces, muchas gracias, Giro, y bueno, nos estamos comunicando. Gracias, Ya Tere, nos por tu vemos. tiempo. Encantada. Un Ya nos abrazo. vemos. Chao, orgánicos. Chao.